Diga, hermanos, quiero que me acompañen por un momento a la carta universal de Judas. Hagamos lectura del versículo 1 al versículo 4. Judas, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes nuevamente en tu día domingo, de podernos reunir, congregarnos alrededor de tu santa y bendita palabra, creyendo. Por medio de la fe estamos plenamente convencidos que tu presencia está en medio de tu pueblo. Así es que, amado Dios, hemos de rogarte, Padre de la Gloria, primeramente que nos ayudes a ser ordenados en medio de nuestra adoración. Que nos ayudes, amado Padre, a mantener todo el cuidado y la sobriedad necesaria en medio del tiempo de predicación. Oh Padre bendito, hemos de pedirte de manera especial que sea tu Espíritu guiando nuestro corazón, guiando nuestros pensamientos solamente a la instrucción de tu palabra. Oh Padre de la Gloria, ten misericordia de nosotros para que en este día estemos suficientemente preparados para acercarnos a ti y poder recibir de tu bendición por medio de la predicación. Que tengamos corazones enseñables, oh Señor, que seamos humildes, Padre, para podernos postrar delante de ti. Y si tú nos has de exhortar en este día, oh amado Dios, que así sea. Pero Padre, hemos de rogarte que seas tú alimentando nuestras almas, que nos des la fortaleza necesaria para poder continuar con nuestra vida cristiana, pero a la manera correcta, amado Padre, haciendo frente a los peligros que hoy como iglesia nos vemos frecuentemente expuestos. Y no hay nada más peligroso, amado Señor, que aquellos hombres impíos que quieren pervertir tu palabra. Y está de nosotros, amado Señor, ser instruidos grandemente en tu verdad para que hagamos frente y podamos hacer lo que aquí se nos manda. Que contendamos ardientemente por ese cuerpo de doctrinas que nos han sido dadas. Así es que, Padre, te pedimos una bendición especial para los que están aquí presentes, para tu iglesia, para los que ya hemos creído. Y también pedimos una bendición especial para aquellos, amado Padre, que hasta el día de hoy todavía, amado Dios, son tus enemigos. Rogamos, amado Señor, que tengas la misericordia de extender salvación en este bendito y precioso día. Lo pedimos, Padre de la Gloria, orando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo 3 de esta carta
y me pareció que era más que necesario continuar con el verso número 4. ¿Por qué? Porque el versículo número 3 nos estaba mostrando la motivación que tuvo Judas para escribir esta poderosa carta. Pero será el versículo 4, ahora hermanos, quien nos va a presentar el porqué de esa motivación, porqué de ese propósito, por qué debemos nosotros defender la fe ardientemente, cosa que ya explicamos la semana pasada. Pero hoy nos vamos a centrar precisamente en esa motivación. Y si usted se da cuenta, podemos nosotros identificar que es una motivación porque el versículo 4 comienza con un porqué. El verso 4 nos dice la razón de la carta. Deben defender la fe. Y ahora el versículo 4 nos dice el porqué. Entonces, hermanos, es necesario que continuemos en este versículo 4. Cuando nosotros hablamos de la defensa de la fe, a la cual está esgrimiendo aquí Judas, y a la cual somos nosotros llamados hoy a contender, óigase bien, ardientemente por ella. Hermanos, no se trata de un asunto superfluo, no se trata de un asunto que sea meramente de querer buscar una rencilla o de querer competir en quién sabe más acerca de la Biblia. No, hermanos, se trata es de una cuestión que es necesaria, porque se trata de nuestras almas que están expuestas a muchos peligros. Hermanos, si nosotros aún en la vida física tenemos que ser advertidos para no correr peligros, por ejemplo, que le digan a usted, por tal camino no vaya, mire que está oscuro, mire que es peligroso, pues es natural que nosotros atendamos a esas circunstancias, porque de no hacerlo, de tener desconocimiento de esas advertencias, seguramente vamos a sufrir daño. Pero ¿qué diremos de nuestra alma? Lo hemos dicho más de una vez, que así como nuestro cuerpo necesita pan, también nuestra alma necesita alimento. Y de igual manera, así como nuestro cuerpo puede correr peligros en este mundo, también nuestra alma corre peligros. Así es que necesitamos atender urgentemente a las palabras de esta carta. Cuando nosotros consideramos la defensa del cuerpo de doctrinas, esto es la fe, que hemos recibido, hermanos, tiene una razón, o mejor, tiene una motivación, y es que la fe está en riesgo, en riesgo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Si usted se da cuenta, hoy en día lo podemos evidenciar de que el cristianismo o la doctrina está en problemas, y esto se debe a la secularización de lo santo. Entiéndase eso. ¿Qué es secularización de lo santo? Más bien, es pervertir lo que Dios ha llamado santo y darle una naturaleza netamente mundana. Eso es secularización de lo santo. Eso está arrasando a las iglesias hoy en día. En nuestro tiempo se quiere imponer, por ejemplo, la cultura por encima de la verdad bíblica. Aquí lo que prima es cultura. ¿Sí? Y se le ha abierto la puerta a la cultura, y por esa misma puerta se ha echado a patadas la doctrina. Y esto de querer imponer la doctrina sobre la verdad bíblica, esto ha deformado la verdad, donde pasa a ser ya no una verdad absoluta, sino una verdad relativa. Hoy se enseña eso. La Biblia es relativa. Lo que a usted le parece una cosa, eso es para usted. Pero lo que es para usted es otra cosa. La Biblia se ha vuelto relativa. Y esto es una aberración, hermanos. Esta es el peligro que nuestra fe está corriendo en nuestros días. Ya no es tan malo. Ya no es tan malo en ciertas iglesias algunos pecados. Ya no son tan malos. Pero yo pregunto, ¿cómo es que esto ha entrado en la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo es que la Biblia se ha estado pervirtiendo? Y créanlo, alguien tuvo que abrir la puerta. Fue alguien quien abrió la puerta a ese liberalismo, que abrió la puerta a la teología progresista que está debilitando la autoridad bíblica.
Después, hermanos, de nosotros haber conocido el propósito de la carta de Judas, que es la defensa de la fe, ahora el escritor nos lleva a que comprendamos la motivación de la carta. ¿Cuál es esa motivación? Y es que la fe está en peligro. Esa es la motivación. ¿Por qué debemos contender? Porque la fe está en peligro. Y será este versículo 4, hermanos, que nos va a dar la razón por la cual debemos ser fuertes en defender el cuerpo de doctrinas, en el cual hemos creído para salvación y en el cual debemos obedecer para santificación. Piense, la Biblia no solamente ha sido dada para que usted crea en Jesucristo. Sí, para eso sirve, pero eso trasciende la salvación a la vida de santidad. Si una persona se dice salvo y dice ya no necesitar la Biblia, pues déjeme razonar en cómo será su manera de vivir. Estará andando por terrenos sumamente peligrosos donde la santidad está completamente al margen. Y a eso es a lo que nosotros debemos poner firmeza, poner el pecho para defenderlo. El versículo 4, vuelvo y lo leo, allí en Judas nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y les da la característica: hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted se da cuenta, se trata de un versículo que condensa mucha información muy importante, donde nos dice quién fue el que abrió la puerta, quien nos dice quién fue el que permitió la entrada de falsas doctrinas a la iglesia. Nos da la característica, nos dice que son impíos y además de eso nos dice cuál es su modus operandi. Nos dice la manera en que ellos actúan. Actúan en libertinaje, niegan a Dios, niegan el señorío de Cristo. Ahora, a manera de introducción, amados hermanos, debemos decir que esta carta fue escrita en tiempos peligrosos. No piense, usted no vaya a considerar que Dios no ha sido lo suficientemente eficaz en dar su revelación en tiempos de angustia. Cuando Judas escribe esta carta, los tiempos eran muy difíciles, muy difíciles. Esta epístola parece ser que fue escrita entre el año 68 y el año 69 después de Cristo. Y esto nos pone una evidencia histórica. ¿Cuál? Que la carta fue escrita en tiempos, ya sea a finales de la persecución a los cristianos por manos del emperador Nerón. Entonces usted escucha el nombre Nerón y ya creo que se hará una imagen de algo que habrá escuchado. Nerón fue un emperador romano que él estuvo en el año 54 al 68 aproximadamente, y es recordado por ser un emperador tirano, un emperador muy sanguinario, con tal que a él se le culpa por sus ansias de sangre de manera sistemática, al punto de que detrás de las muertes de muchos de sus familiares estaba él, incluyendo de su mamá. Él fue culpable de muchas muertes. Fue un hombre implacable, fue un hombre perseguidor de los cristianos, con tal que él quería culpar a los cristianos de un incendio que hubo en Roma en el año 64. Hay quienes acusaron al propio emperador de causar el incendio, y parece que fue así, que él incendió la ciudad solamente por diversión y por querer inculpar a los cristianos. Y eso es lo que hace Nerón. Él, por querer culpar a alguien, por sacarse de esa responsabilidad, pues lo hace es buscando a un grupo que la misma sociedad romana odiaba. ¿Y quiénes eran estos? Los cristianos. Los cristianos. Entonces eran tiempos muy peligrosos cuando se nos dio esta carta. Esto dio cabida a persecuciones sin restricciones.
donde la tortura era lo más común para los cristianos, y sobre todo lo que era quemarlos vivos. En su tiempo, esto hizo una distinción entre los judíos y los cristianos. Y esto fue avivado según lo registran los historiadores. ¿Por qué? Porque la mujer de Nerón, dicen los historiadores, que era más del ala judía. No es que fuera judía, sino que quería más bien extender su beneplácito a los judíos. Ella llegó a aplaudir las acusaciones que le hacían a los cristianos. Esas vivencias del cristianismo del primer siglo estuvieron marcadas por mucha dificultad, enmarcadas por guerras. La guerra judía allá en Palestina, que tuvo alrededor, que fue alrededor del año 66. Esa guerra resultó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 a manos de Tito. Pero esto nos muestra entonces, amados hermanos, que la catástrofe que se estaba viviendo cuando se escribió esta carta nos deja mucho que pensar. Todo estaba al revés. La sociedad estaba en una completa coyuntura en la cual unos eran perseguidos, otros eran perseguidores, y todo por la sed de sangre. Así culminó todo con la destrucción del templo, en donde los sacrificios de los judíos también se finiquitó, y al mismo tiempo, cuando el templo fue destruido y cuando todo esto fue una bomba completamente, los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por el resto de las naciones. Bien, el Señor les había advertido a los suyos: cuando vengan esos tiempos, ¿sí?, mejor huyan a las montañas. Y eso hizo el remanente cristiano, ¿sí? Ese remanente de judíos que creyeron en Cristo. Vino tal tragedia, al escuchar tal tragedia, dijeron: es tiempo de huir. ¿Y esto para qué? Para que el evangelio corriera por otras naciones. Aparentemente, entonces, hermanos, la carta de Judas fue escrita antes de la destrucción del templo, porque Judas no hace mención de esa destrucción, pero aún así ya él estaba viviendo tiempos de dura persecución y de la dispersión de los cristianos. Y esto empezó a verse brotes de falsas doctrinas. Y eso suele ser así, hermanos. Cuando hay confusión en la sociedad, cualquier cosa que se diga lo empieza a escuchar el ser humano. ¿No nos pasa en nuestros días? Pasa una dificultad, un problema, una enfermedad. Hace poco veníamos de una pandemia e historias de todos los calibres escuchábamos. Que eso es mentira, que eso es verdad, que ese virus se lo inventaron, que lo uno, que lo otro. Así será siempre. Siempre que hay algo difícil en medio de la sociedad, empiezan a levantarse filosofías. Y así sucedió. Empezaron a verse brotes de otras doctrinas, de falsas doctrinas, en manos de aquellos que tenían una característica: ser antinomianos. Es decir, que eran opositores a la ley. Hermanos, en tiempos de guerra, la anarquía reina. Nadie le obedece a nadie. Y ahora, cuando se levanta un nuevo grupo que se hacen llamar cristianos y dicen: Dios ha hablado y Él tiene una ley, pues en medio de tanta dificultad dicen: no nos vamos a someter a ello. Esos son los antinomianos, los que se oponen a la ley. Ellos empezaron a derramar de aquí para allá falsas doctrinas. Y en esa situación también empezaban a ver los primeros brotes de algo que se conoció como el gnosticismo, ¿sí? Ese gnosticismo, claro, aquí en este tiempo era a manera de semilla, pero eso tendría un gran auge en el siglo siguiente, a comienzos del siglo segundo. Esto llevó a que los cristianos no solamente tenían que huir por la sangre que se estaba derramando de ellos, sino que también estaban viendo una persecución desde su fe.
Su fe estaba siendo constantemente atacada. Cosa tal que el mismo Dios usó esa dispersión para guardar su palabra, para guardar su evangelio y para que éste se expandiera. Pero esto trajo grandes preocupaciones como la que expone Judas en esta carta, advirtiendo a la iglesia acerca de esa infiltración de enseñanzas falsas que si los creyentes no estaban bien fundados en la verdad, en la doctrina, ¿qué iba a pasar? Esas falsas enseñanzas iban a arremeter como un vendaval, lo iban a destruir todo. Así es que, hermanos, la primera pregunta en esta mañana sería: ¿cuál es el peligro que motivó a Judas para prevenir a la iglesia? ¿Cuál era ese peligro? Y lo que nos presenta Judas en el versículo 4, pudiéramos decir que se trata de un peligro doble. ¿Por qué? Porque hay quienes se han infiltrado en la iglesia sutilmente y han estado enseñando cuando menos dos cosas: que la gracia de Dios permite llevar una vida de inmoralidad. Eso es herejía, hermanos. Decir que la gracia nos permite a los hombres vivir de una manera licenciosa, de una manera libertina. Esto era lo que se estaba introduciendo en medio de las iglesias. Y en segundo lugar, por eso es que digo que es un peligro doble, en segundo lugar es que estos que se estaban infiltrando en las iglesias sutilmente estaban ahora negando a nuestro Señor Jesucristo como gobernador absoluto. Y esto tiene una correlación, hermanos, una correlación entre ellas dos, pero ya lo vamos a ver. Pero antes de tratar estos peligros, es necesario saber quiénes son estos que tienen esa osadía de traer tal perversión en la iglesia. ¿Cómo es que entraron a la iglesia? ¿Quién permitió que un hombre de tal calaña llegue a minar la doctrina de la iglesia? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes traen el peligro a la iglesia? Y será el primer punto que quiero tratar en esta mañana. ¿Quiénes son estos hombres impíos? Ahora, sin importar que se trate de una carta corta, que fíjense que solamente es un capítulo, ¿sí? Es una carta muy corta. Judas, desde el principio, lo que hace es exponer de una manera rápida el motivo de la carta al advertir que no pueden entrar ciertos individuos malintencionados, sino que, por el contrario, la iglesia debe defender que no entren estas personas. Pero piense una cosa. Las palabras de Judas no nos está advirtiendo es: puede que vengan, el peligro está afuera, el peligro está por venir. No, él está diciendo: ya han entrado. Ya han entrado. Hermanos, nosotros no podemos negar esta realidad. Esto ya ha minado a la iglesia. Y la iglesia ha tenido que hacerle frente a los falsos maestros por los siglos. Y hoy no es distinto. Así es que debemos hacer frente a esto, hermanos, de que ya hay personas que han entrado en las iglesias y quieren engañar a los santos. Ahora, ¿quiénes son esos que traen el peligro a la iglesia? ¿Qué características tienen? Pues bueno, Judas presenta una característica indiscutible de estos hombres. La característica es muy clara. ¿Cuál es la característica de estos hombres peligrosos? Que son impíos, dice acá la carta. Son impíos. Hermanos, ¿qué es un impío? Es una palabra que hemos leído muchas veces en la Escritura y que quizás también la hemos utilizado. Hermanos, es importante entender qué es el carácter de un impío. El impío es aquel que no tiene, óigase bien, reverencia hacia Dios. No tiene reverencia hacia Dios. Y su actuar, por tanto, va a estar en contra de sus preceptos. Es un enemigo de Dios. Claro, hay diferentes clases de impíos, ¿sí lo sabía? Hay diferentes clases. Hay impíos que abiertamente se declaran en rebelión. No lo niegan. Son enemigos abiertos. Pero también están
los impíos que son solapados. ¿Cuáles son estos que son solapados? No son tan radicales en sus declaraciones, sino que más bien son como acomodados. Son acomodados, que bajo sutilezas pretenden creer que las demandas de Dios son relativas. Unas cosas sí son para un impío válidas, pero otras no lo son. Y quiero que lo leamos desde un salmo, el Salmo 10, versículo 4. Salmo 10, versículo 4. Allí, de manera clara, se nos define muy bien al impío. Salmos 10, verso 4. Allí nos dice el Señor: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta es la mejor definición de lo que es un impío. Hermanos, el impío es demasiado orgulloso. Es tan orgulloso que para tener en cuenta a Dios, necesita humillarse, y eso no tiene lugar en su vida. Él no puede humillarse delante de Dios. Siempre va a ser altivo, y como lo dice el Salmo, tendrá esa expresión aún en su rostro. Ahora, aunque en su modo de pensar pareciera que Dios existe, ¿sí? Pero él inmediatamente lo que hace por su mente, por su corazón caído, es asesinarlo. El impío es aquel que piensa que Dios está muerto para él. Y en sus vanas conversaciones queda explícito, se deja más que claro, le conduce a la impiedad. Y aquí, hermanos, cabe recordar esa exhortación que le hizo el apóstol Pablo al joven Timoteo, a que evitara precisamente esas conversaciones inútiles, esas conversaciones necias que lo llevan a una conducta cada vez más mundana. Un ejemplo. Recuerden, lleve su mente al tiempo de los reyes. Hermanos, los reyes de Israel y los de Judá, en su gran mayoría, eran unos hombres impíos. Ahí lo tiene. ¿Usted quiere conocer a un hombre impío? Lea lo que hicieron estos hombres. Lea lo que había en sus corazones. Eran impíos, y eso se expresaba claramente, era en el menosprecio de las misericordias de Dios. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, tome la cita y yo lo leo. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16. Allí se dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Qué es esto? Misericordia. Porque, ahí sigue diciendo eso. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y la cosa no quedó allí. Sigue diciendo el texto: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Hermanos, podrán hoy hablar en contra del mensajero, podrán odiarle e incluso matarle, pero de Dios nadie se burla. Su justicia vendrá, y vendrá en breve. Y eso es a lo que Judas nos presenta. Si usted lee Judas en el verso 16, él no se guarda en denunciar a esos hombres impíos. Claro, él ya los llamó impíos, pero en el verso 16
como que empieza a hacer una lista detallada de su carácter. Él dice que esos hombres impíos son murmuradores, son querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son sagaces, hermanos. Son personas que son muy hábiles con la lengua. Son personas, mírelo, cuya boca habla cosas infladas, adulan a las personas, pero aún andan descarriados en sus pecados. Por tanto, hermanos, que un impío entre a una congregación y abra su boca es un gran peligro. Un peligro. Esto es una verdad, una verdadera urgencia, hermanos. Avisar a la iglesia que hombres de esta calaña andan por ahí, entre los hermanos, adulándolos. Están allí, adulándolos. Para conseguir es que aprueben su forma de vida, que es llanamente la satisfacción de sus deseos mundanos. Hermanos, y esto se hace con sutileza. Con sutileza. Y le va a empezar a hablar a usted al oído. Y le va a empezar a decir: ay, hermano, mire, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y mire cómo yo disfruto. Mire cómo la paso de bien. Pero hermano, está violando la ley. No, hermano, no la estoy violando. No me ve acá. De nuevo, aquí estoy entre ustedes. Pero allí lo veremos, llevando esas palabras lisonjeras al oído de los santos, para permearlos, para que en algún momento el hermano débil diga: pero si lo hace Pepito, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y allí empezamos a torcer la verdad, y no solamente la conversación se tuerce, sino que las prácticas también se tuercen. Pregunta: ¿qué creen que va a ocurrir cuando los hermanos empiecen a aprobar esa vida licenciosa? ¿Qué cree? Pues sencillamente que esa práctica se va a hacer normal. Los demás hermanos van a ver eso como normal, y que ellos también pueden practicar tal estilo de vida. ¡Qué peligro, hermanos! Es un gran peligro. Ahora, no solamente Judas les llama impíos, sino que también les recuerda a los hermanos que desde antes habían sido destinados para la condenación. Y esto es urgente. Esto es para que entendamos que aunque los impíos pueden estar rondando por allí, y los veamos con una risa en su boca, y los veamos cómo disfrutan aparentemente de la vida, hermanos, el Señor ya ha hablado. Hay un juicio sobre ellos. Desde antes habían sido destinados para esa condenación. ¿Esto qué quiere decir? Que esos impíos tienen por destino la condenación a causa de su incredulidad. No le creen a Dios, no le creen a su ley, y no viven, por eso no viven en su ley. Por eso es que aquí Judas usa el ejemplo de aquella generación del pueblo de Israel que cayó en el desierto a causa de su incredulidad, y lo veremos en el versículo 5. ¿Por qué la humanidad perece? Por incredulidad, no por religiosos, por incredulidad. Porque el impío puede ponerse la máscara de religioso, y lo podemos ver como un religioso, pero si vive impíamente, si vive como si Dios no existiera, hermanos, es porque no le ha creído a Dios. Y es evidente, hermanos, no se extrañe, la iglesia local, cualquiera que sea, está conformada. Es una conformación mixta. Hay creyentes y hay quienes no lo son. Y esto es claro porque el mismo Señor lo dijo. Esto será hasta el fin. El trigo y la cizaña, ¿qué pasará? Crecerán juntos. Crecerán juntos. Y esto será hasta el fin. Pero óigase bien, tendrá su fin. Tendrá su fin. Y será un fin que será diferente para el trigo y diferente para la cizaña. Pero la pregunta es,
¿cómo es posible que estos hombres impíos entren en la iglesia y no nos demos cuenta? ¿Cómo? Hermanos, la verdad es que han entrado, como lo dice Judas, encubiertamente. Encubiertamente. Esta palabra que está usando Judas significa deslizarse en secreto, ¿sí? Así, deslizarse en secreto. ¿Usted no ha visto a esos gatos que son parecen como de caucho? Que por un huequito, por más chiquito que sea, ¿cómo hizo? Todo gordo y barrigón, y allá se metió y salió al otro lado. Se deslizan. Eso por no pensar en un animal pues más baboso, por así decirlo. Eso es encubiertamente, deslizarse en secreto. Y realmente esto presume una actitud que es maquiavélica, una actitud que es siniestra. Es una persona que es escurridiza, una persona que sabe moverse de aquí para allá. Es camaleónica. Me hago acá, soy rojo, me hago acá, soy verde, y así va. Y por eso es que puede cuadrar en cualquier lado. Es como cuando nuestro Señor enseñó en Juan capítulo 10 acerca del redil. ¿Se acuerda usted? El redil es, o era en su tiempo, como una especie de corral. ¿Se acuerdan? Un corral hecho de piedra que no tenía puerta. ¿Por qué? ¿Quién era la puerta de ese corral? ¿Quién era la puerta del redil? ¿Se acuerdan? El pastor. El pastor de las ovejas era el que se sentaba allí en esa abertura pequeña para la entrada y salida de las ovejas. Era el mismo pastor quien evitaba que sus ovejas salieran y se perdieran. Pero es allí en el versículo 1 de Juan 10 que el Señor advierte que hay algunos que no entran por la puerta. No entran por la puerta, sino que entran es trepando el muro del redil y lo hacen a escondidas. Y a estos los califica como bandidos y como ladrones. Hermanos, quizás en algún tiempo pensábamos que la lucha de la iglesia sería de esa puerta hacia afuera. Seguramente. Y quizás hoy todavía tengamos algo de esa idea, que la pelea que nosotros tenemos es de esa puerta hacia afuera, que el enemigo está allá afuera. Pero la evidencia bíblica nos dice que el enemigo está adentro y su fin principal es traer desánimo a los hermanos, es traer desesperanza, es traer conflicto, es traer ideas que chocan, que hacen desfallecer la fe. Y esto es literalmente una ola infernal contra los santos de Dios, de no saber si esto está bien, si esto está mal. Pareciera que la luz de la Escritura no les fuera suficiente y necesitaran escuchar la voz de otro que le dijeran qué debo hacer. Estos enemigos se han infiltrado, aparentando ser uno de nosotros. Vienen los domingos a la iglesia, se visten de manera especial, usan expresiones cristianas, se mimetizan como un camaleón según el ambiente donde se encuentren. Pero esto es solo una estrategia para poder sembrar sin obstáculos su semilla de disolución y pecado. ¿Qué más astuto, hermanos, que querer torcer sutilmente lo que la iglesia cree? En lo que siempre ha creído. Esto ha llevado al declive del evangelio en algunos sectores de la cristiandad. ¿Permitieron al pastor o a esa persona que se hizo llamar, se autonombró pastor y que tenía una buena manera de hablar, que era muy carismático en hablar, en expresarse, y todos quedaban sosegados con la manera en que les enseñaba, a tal punto en que no les importaba que ese pastor o ese líder fuera adúltero,
que haya sido infiel a su esposa, y aún así le continuaban llamando su pastor, porque qué hombre como él para enseñarnos la Escritura. Y allí él se deslizaba por medio de enseñanzas aparentemente bíblicas, pero derrochando su vida licenciosa, expresándola a todo el mundo. Eso es un peligro, hermanos. En tiempos de Lutero ocurrió algo así. Él contendió ardientemente por la fe, pues el enemigo había permeado la doctrina a tal punto de que en su momento los líderes religiosos quisieron poner al hombre en la posición de autojustificarse delante de Dios. Pague una misa, hágalo uno, hágalo otro, y usted será perdonado. Y con esas sutilezas, empezaron a violar esa bendita bienaventuranza que solo Dios justifica por la obra preciosa de Jesucristo y que es recibida por medio del don de la fe. Hoy en día es igual, hermanos. Hoy en día es igual. Hoy el hombre no necesita a Dios, sino que pareciera que se enseña que Dios necesita del hombre. Tú necesitas de ministros grandes, tú necesitas de una iglesia poderosa, tú necesitas de nosotros, Dios. No es así, hermanos, no es así. A la verdad, no es de sorprendernos que esto pase en el corazón de la iglesia. Ya estaba profetizado en la Escritura y se ha dado cumplimiento en todas las épocas de la iglesia. Aunque en el grupo del Señor, si usted lo piensa bien, dentro de esos 12 había uno al cual se le llamó el hijo de perdición. ¿Puede darse cuenta? Hubo un colado, si usted lo quisiera llamar así, pero no lo llamemos colado, porque dentro de la soberanía de Dios estaba el plan de que ese hombre estuviera en medio de los 12. Pero eso nos demuestra que aún en el círculo más íntimo que tenía el Señor Jesucristo, esos 12 hombres, había uno que lo traicionaría. Judas Iscariote. Él anduvo comiendo, él anduvo bebiendo, él estuvo participando de las enseñanzas diarias de esas largas jornadas ministeriales de nuestro Señor Jesucristo. Judas tenía unos privilegios como ningún otro. Él era el encargado de la bolsa, él era encargado de los ahorros de los discípulos, era el encargado del tesoro. Él tenía mucho como para identificarse con Cristo. Hablar de los discípulos de Cristo, pasar por esos 12 nombres, allí estaba Judas Iscariote. Pero Judas, su interés no era el maestro. No era él. Su interés era egoísta, era su codicia. Pues bien dicen las Escrituras que él robaba del dinero que tenía a cargo. En nuestros días no es diferente. En las iglesias locales se han infiltrado muchos que, disfrazados de cristianos, buscan hacer daño. No solamente pueden estar en las bancas de la iglesia, sino aún más peligroso que eso, están en los púlpitos. En los púlpitos. Y digo que lo más peligroso porque es desde un púlpito donde se ejerce influencia. Es donde mayor daño se puede producir, desde un púlpito. Ahora, en su ceguera, estos hombres no disciernen el juicio de Dios, no le temen, no tienen temor a usar la Santa Escritura para decir lo que ellos quieran decir, para torcer la verdad. Ellos no disciernen el juicio de Dios que Él tiene preparado para ellos. En el capítulo 13 del profeta Ezequiel, si usted quiere vaya ya, Ezequiel capítulo 13, los versículos 2 y 3, allí el profeta Ezequiel nos dice que Dios condena a los falsos maestros, a los falsos profetas.
Ezequiel 13, versículos 2 y 3. Mire lo que dice allí. Ezequiel 13, 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Mire muy bien el carácter de estos hombres impíos. Eran profetas, es decir, hablaban a los hombres en nombre de Dios. ¿Pero qué profetizaban? De su propio corazón. Así es que tema, hermano, tema de aquel que se levanta con una Biblia en la mano, pero de su boca solo salen esas expresiones de su vida, de lo que él hizo, de lo que dejó de hacer, y no habla de lo que Dios le ha mandado decir, si es que lo mandó, Profetizan de su propio corazón, de sus éxitos en la tierra, de lo bueno que han sido, de su familia, de lo uno, de lo otro, pero de Cristo no hablan. Y dice allí, oíd palabra de Jehová, verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Cómo van a hablar de un Cristo que no conocen? ¿Cómo van a hablar de la salvación que ni siquiera ha sido una experiencia para ellos? No la han visto, por eso hablan es de su necio corazón. Gran aflicción le espera a esos falsos maestros, que vienen con sus mentiras, infladas por su imaginación, desalentando a los santos y alentando a los perversos a andar en pecado. Más adelante allí en Ezequiel, en el versículo 22, allí dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Esto es lo que hace el falso maestro, hermanos. Le pone unas cargas tan pesadas que entristece. ¿Por qué no eres sano? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué no tienes fe? Y allí andan aquellos detrás de sus grandes líderes, rogando por un milagro, rogando por una palabra de poder para salir de su situación, pero como no pueden, pues son coartados diciéndoles que no pueden porque no tienen fe. Entristecen con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, dice el Señor, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Esto, hermanos, no tiene por qué desanimarnos, pues como vemos, el Señor tiene el control. Debemos ser fuertes en la doctrina, y el Señor se va a encargar de traer juicio a esos impíos. Seamos fuertes en la verdad, amados hermanos. No nos dejemos llevar por esas falsas doctrinas. No nos dejemos llevar por esas sutilezas. Aunque nos presenten la hermosura de este mundo, mire, es la misma tentación que el demonio le presentó al Señor Jesucristo. ¿Quieres riquezas? Póstrate a mí. Y le mostró todas las riquezas de este mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan fuertes estaríamos nosotros si nos llevaran a la parte más alta y nos dijera: mira los reinos de este mundo, póstrate a mí y te las concedo? ¿Estaremos fuertes verdaderamente en la fe como para decir: solo tengo a un Dios que es verdadero y que está en las alturas, solo a Él adoraré? ¿O le podrá más lo que le dijo el falso maestro? Pues bien, habiendo dicho quién es este impío, ahora quiero que avancemos al segundo punto, y es: ¿qué peligros es que traen estos impíos a la iglesia? ¿Cuáles son esos peligros? Como mencioné en un principio, es un peligro doble. Un peligro doble donde allí el mismo Judas dice: convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios.
Mire lo que hacen. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y el segundo lugar es, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos grandes peligros. El peligro que expresa aquí Judas, hermanos, es bastante explícito si usted se da cuenta. En primer lugar, él lo que hace es acusar a esos hombres impíos de usar el favor salvífico de Dios en libertinaje. Hermanos, mire, si nosotros somos conscientes de todo lo que ha hecho el Señor a favor nuestro en la salvación, ahora, ¿cómo seríamos nosotros de ruines coger esa libertad con la cual el Cristo nos ha libertado y hacerla de ella un camino para hacer de nuestra vida lo que querramos? Oh, hermanos, eso sería pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Libertinaje. ¿Qué es eso de libertinaje? Es una palabra que sencillamente significa lascivia, significa ser licencioso, es una palabra que significa obscenidad. Es decir, libertinaje es no tener control sobre las actitudes y conductas morales, que usted no pueda ser gobernado por ello. Hermanos, un libertino no solamente abusa de la gracia de Dios, sino que también alienta a otros a vivir como él vive, en libertinaje. Pablo les escribió a los Gálatas que no confundieran la libertad con el libertinaje. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo les dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y eso es lo que somos, amados hermanos. En Cristo Jesús somos libres. Gálatas 5:13. Somos libres. Pero, mire lo que dice Pablo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Hermanos, hemos sido libres con un propósito. No el de irnos, desembocarnos en nuestros pecados, sino por el contrario, tenemos una libertad de servicio, una libertad en donde ahora vemos a Cristo como nuestro Señor. Piensen esto. En verdad, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido de la salvación, si usted lo piensa bien, no solamente esa gracia, no solamente nos da vida eterna, sino que también es liberadora. ¿De qué nos libera la gracia de Dios? ¿De las deudas? ¿Nos libera de la enfermedad? ¿Nos libera de la gente mala? ¿Nos libera de qué nos libera? ¿De qué nos libera la gracia de Dios? Hermanos, la Escritura es clara. Nos dice que nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Le parece poco? Nos libera de la esclavitud del pecado. Nos libera, en segundo lugar, del castigo de ese pecado. ¿Le parece poco la libertad que usted goza? Lo libera de la esclavitud, lo libera del castigo del pecado. Ahora, en tercer lugar, le libera de la muerte espiritual. Ay, usted queriendo ser liberado es de la deuda que tiene usted aquí en esta tierra. Si usted supiera la riqueza que hay en la gracia de Dios, ser librado de la esclavitud del pecado, del castigo del pecado, de la muerte espiritual. Y hay algo en particular también que nos enseñan las Escrituras, y es que la gracia de Dios nos libera del poder de Satanás. No le tema. Ya ha sido liberado de su poder. El que tengamos tales privilegios, amados hermanos, eso sí, como lo dice Pablo, no nos da autorización para usar esa libertad para satisfacer nuestros deseos de la naturaleza pecaminosa, sino por el contrario, el apóstol nos exhorta a que usemos esa libertad para servirnos los unos a los otros en amor. Hermanos, Judas lo que nos está presentando es
que el gran peligro que traen estos hombres impíos es mostrarnos las riquezas de este mundo y allá nos vamos de cabeza, por no usar otra palabra. Nos vamos de cabeza. Esa es la libertad que Cristo nos dio. No, esa no es la libertad. Judas aquí con esto nos está hablando de lo que se conoce como el gnosticismo, pero en sus orígenes. Estas eran las primeras pinceladas de esa doctrina herética que tendría su plenitud en los siguientes años. Con esto no quiero decir que estos hombres impíos a los que se refiere Judas eran gnósticos, no lo eran, pero sí podemos nosotros considerar como los que empezaron a sembrar algo de esa idea temprana del gnosticismo, lo que algunos llamaron el proto-gnosticismo. Hermanos, el gnosticismo llegó a ser la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia, a esa iglesia del segundo siglo y del tercer siglo incluso. ¿En qué consiste ese gnosticismo? Y usted se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con estos hombres impíos. El gnosticismo tiene cuando menos dos características. Los gnósticos aseguraban que la materia era inherentemente mala. El cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. ¿Esto a qué los llevó? Esto los llevó a razonar que lo que resultaba es que nada que se hiciera con el cuerpo, por más pecaminoso que esto pudiera ser, iba a afectar el espíritu. ¿Cómo la ve? Libertinaje. Con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera y eso no va a contaminar mi espíritu. Ese era el pensamiento gnóstico. Ahora, en segundo lugar, el gnosticismo enseñaba que ellos podían alcanzar un mayor conocimiento por vía de revelaciones místicas y sobrenaturales que les llevara a salvarles del mundo malvado de lo que es la materia. Entonces, por un lado, cuerpo malo, espíritu bueno, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, mi espíritu no se va a contaminar y puedo alcanzar salvaciones por el conocimiento. No un conocimiento natural, racional, sino místico, sobrenatural. Esa segunda premisa no es tan relevante en esos hombres impíos de los cuales se está hablando Judas, pero sí la primera, si usted se da cuenta. Esos hombres pensaban que la gracia de Dios les permitía entregarse a sus pasiones carnales de una manera ilimitada, pues se escudaban en que la gracia de Dios les alcanzaba para el perdón de todos los pecados. Ya he sido perdonado, el Señor me ha dado de su gracia, igual si peco hoy, Él ya me perdonó, ya soy perdonado. Esto nos puede estar trayendo a la memoria, hermanos, aquella pregunta retórica que hizo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso dijo Pablo. Entonces, si la gracia fue mayor cuando hubo pecado, entonces si nosotros pecamos, ¿va a haber más gracia? Prácticamente del razonamiento. Y Pablo lo presenta a manera de pregunta retórica. Recuerde, una pregunta retórica significa que trae la respuesta allí contenida. Y la respuesta contenida a su pregunta es un no rotundo. No podemos perseverar en el pecado para decir que la gracia va a abundar. Hermanos, el extremismo del libertinaje ha pervertido la santidad de aquellos que son hijos de Dios. Hermanos, hoy en nuestros días sucede este libertinaje cuando se rebaja el evangelio. Cuando el evangelio es rebajado y se presenta un Cristo que es de bolsillo. Un Cristo que usted lo puede sacar como si se tratara de la pata de conejo en el momento en que usted lo necesita. En nuestros días el libertinaje se presenta cuando se venden milagros, se venden sanaciones sobrenaturales. Y eso es lo que busca hoy el hombre natural, no el cristiano, el natural. Es el que busca todas esas soluciones a mi bolsillo, a mi salud, etc. Y su alma
¿Y su alma? No, eso no. Necesito es la situación de ahora. El extremismo del libertinaje en nuestros días sucede cuando no se acusa el pecado. Eso es libertinaje. Ya no se habla de pecado. Si hablo de pecado, entonces se nos van. ¿Sí? Se nos van. Eso es libertinaje. El extremismo del libertinaje en nuestros días sucede cuando se acusa a pastores que enseñan la verdad y dice intolerante, le llaman inflexible, le llaman radical porque le han hablado de pecado. Hermanos, aún en nuestros días tenemos líderes que representan ministerios reformados y a la vez defienden su condición homosexual. ¿Puede creerlo? Créalo, eso ocurre. Dicen ser cristianos y más aún pastores y defienden su condición de ser homosexuales. Hubo uno que cuando él hizo esa declaración delante de un discurso, de una audiencia, en su discurso, declaró eso, ser homosexual. ¿Qué hizo su audiencia? ¿Rasgarse las vestiduras? No. Por el contrario, aclamó a ese pastor, diciendo que fue un asunto de gran coraje. Un hombre valiente. ¿Quién va a hacer eso? Buen hombre. Bueno, defíname hombre. Otro caso fue de un pastor de una iglesia luterana que tenía un hijo que a la edad de los 10 años el niño decía: yo no soy niño, soy una niña en mi cabeza y en mi corazón. Me siento niña. ¿Y sabe qué es lo que decía la madre de ese niño? La esposa del pastor, ¿sí sabe qué decía? Ella decía que quizás es que nosotros no hemos entendido completamente la ciencia de por qué las personas nacen transgénero. Quizás es por nuestra ignorancia que no sabemos aceptar esta situación de la cual está viviendo mi hija. Esto es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hay un hombre que reformado, bestseller en sus libros, que él llegó a decir: el homosexualismo no es pecado sino hasta que se lleva a la práctica. Es decir, no es pecado al considerar ese deseo en su mente o en su corazón por una persona del mismo sexo. Ese deseo no es pecado. Y eso lo enseñó en entrevistas, en conferencias, en libros, y como es un bestseller del ala reformada, todos están tragando, como se dice en Colombia, ese sapo. Se lo están tragando. Y eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y es Judas quien está exponiendo esta situación. Y además, por otra parte, expone el problema en que estos hombres impíos niegan a nuestro Señor Jesucristo como gobernador absoluto. Y esto tiene todo el sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellos que malobran la gracia de Dios es porque niegan el gobierno de Cristo. Lo niegan. ¿Qué es esa palabra negar que usa Judas? Esa palabra negar significa repudiar, ¿sí? Repudiar, o más bien, rehusarse a estar de acuerdo. Lo que implica rehusarse a seguir a alguien como su líder. Y están negando el señorío de Cristo. En otras palabras, estos herejes que han entrado solapadamente a la iglesia van a tener en poca estima la autoridad y la soberanía del Señor Jesucristo. Cuando el texto dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entiéndase muy bien que aquí lo que se está hablando es de autoridad. Autoridad. Nuestra autoridad. El título de Señor está exaltando a Jesucristo como el gobernante que es
todopoderoso, gobernante a quien todo y todos están sujetos. Su señorío se manifiesta en su poder, en su victoria sobre los enemigos y también en la liberación que ha hecho de nosotros, su pueblo. Su señorío se manifiesta en su amor cuidadoso que tiene para con nosotros. Y cuando el texto habla de soberanía, tiene que ver con la cualidad que tiene Dios para actuar como Él quiere. Soberano. Él actúa como Él quiere, sin limitaciones. Es decir, que Él reina sobre la creación haciendo su voluntad. Así es que de esta manera, hermanos, es muy pretencioso de parte de los impíos el resistir el gobierno de Cristo. Aunque pretendan ser seguidores de Cristo, no aceptan sus demandas morales. Oh, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Porque soy libre. Soy libre. Oh, sí, yo soy cristiano. ¿Y qué haces bebiendo? ¿Qué haces emborrachándote? ¿Qué haces en esa taberna? ¿Dónde está tu esposa? Te veo con otra mujer. Oh, sí, es que yo soy libre. Soy libre. Y esto es una práctica abierta del antinomianismo. Eso es un peligro. Y recuerde, antinomianismo significa contra ley, sin ley. El antinomianismo significa no tener en cuenta la ley. El antinomianismo es esa creencia de que no hay leyes morales de Dios. No hay leyes morales que Dios esté demandando de los cristianos. Y esto es una perversión antibíblica. Alguien escribió un pequeño pensamiento que decía, abro comillas, libre de la ley, bendita condición. Pecar puedo todo lo que quiero, igual tengo la remisión. Cierro comillas. Eso es antinomianismo, libertinaje, ser un impío. El antinomiano va a justificar su posición, arguyendo que Cristo lo ha librado de la obligación de cumplir la ley. Él fue quien cumplió la ley. Yo ya no debo nada, yo ya no tengo que cumplir. Ya no estamos bajo esa condición, dirá él. Pero la Escritura lanza por tierra tal argumento cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, sí, no estamos obligados a guardar la ley. Sí que lo estamos. Claro, aunque no somos salvos por la ley, debemos mostrar nuestro amor a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Cuando Dios se pronuncia por medio de su ley, Él está diciendo, esto es lo que yo quiero de ustedes. Y si decimos amar a Dios, debemos hacer conforme a lo que Él nos ha mandado. Hermanos, el propósito de la ley es la de revelarnos cuán pecadores somos. ¿Sí lo sabía? Es un espejo. No solamente va a ser la base para la sociedad, sino que también es la guía para la vida cristiana. Todos los que niegan el gobierno de Cristo realmente es porque no quieren que su pecado les sea incomodado. Allí está. Porque saben que la ley se va a levantar y le va a mostrar su pecado. Y no van a estar en esa disposición de que alguien les diga lo mal que están. La ley de Dios es un espejo, como lo presenta la Escritura. Es esa ilustración que usa Santiago en su carta, que nos muestra la fealdad que hay en nosotros. Y aún como creyentes, es necesaria esa ley. Es necesario mirarnos en ese espejo para mirar qué tan mal estamos caminando en la santidad. Para terminar, hermanos, es un asunto urgente, en verdad. No se trata de palabras que sean angustiantes, que nos lleven más con una carga a nuestros hogares, no, sino por el contrario, tiene que ver, es con unas palabras de ánimo. ¿Ánimo a qué? A que estudiemos las Escrituras, pero que las estudiemos a profundidad.
Es más, el Señor, si usted se da cuenta, en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar el mandamiento de lean la Biblia. Usted no lo va a encontrar. Usted no lo va a encontrar, ¿por qué? Porque no se trata de una cosa ligera, por el contrario, usted va a encontrar en la Escritura el pensamiento de escudriñad las Escrituras. ¿Y esto qué implica? Esto implica que se debe buscar como cuando se busca un tesoro. Usted tendrá que excavar por aquí, por allá, y cuando usted sabe con certeza en dónde está, como lo dice la parábola, usted venderá todo para comprar ese terreno, ¿sí? Donde usted sabe que hay un tesoro, y comenzará todos los días a excavar lo más profundo, y va a empezar a encontrar esas gemas preciosas, esas palabras de Cristo, esas exhortaciones, palabras de ánimo, promesas, las encontrará. Pero no se quede con esa sola. Siga excavando, siga profundizando, porque sabe cuál es el verdadero tesoro que usted va a hallar. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien nos alienta a que vivamos vidas santas, a que vivamos como es digno de un hijo de Dios. Mire, de lo contrario, si sabe que lo que va a pasar, seremos presa fácil de los falsos maestros. Presa fácil, que quieren convencernos con sutilezas y palabras melosas. ¿Usted se ha dado cuenta, sí, del trasegar de su vida cristiana, cómo el Señor lo movió de aquí para allá, de allá para acá? Y usted dice, pero fulano no, ¿por qué? Porque seguramente él no estaba fundado en la verdad, porque era débil en el conocimiento de Cristo, porque la doctrina verdadera no hacía parte de su menú diario, sino que estaba embelesado en masticar chicle. Y lo mismo todos los días, y se acostumbró, y lo único que quiere es chicle. No quiere comida sólida, como lo enseña la Escritura. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Sabemos cómo es la manera de no ser presa fácil de los falsos maestros, que ellos quieren convencernos con sutilezas y palabras melosas, hablando de un amor de Dios que no es el bíblico. El amor de Dios no es pasar por alto una vida de libertinaje. No lo es, hermanos, no lo es. Si usted piensa en los hijos del sacerdote Elí, eran ladrones que fornicaban con mujeres a la puerta del tabernáculo. Y el Señor reprendió a Elí porque no fue lo suficientemente drástico para intervenir en medio de sus hijos. Dios tomó la vida de los hijos de Elí y de Elí también. Si nosotros no conocemos las verdades escriturales, fácilmente podemos ser llevados a pecar en el nombre de Dios. Aunque esto parezca contrastante, eso es lo que ocurre. Vamos a pecar en el nombre de Dios. Y fácil es pecar en el nombre de Dios. ¿Sí sabe? Nosotros pecamos en el nombre de Dios cuando adoramos a nuestra manera. Sí, estoy adorando a Dios, pero a mi manera. Allí está pecando en el nombre de Dios. Está pecando, ¿por qué? Porque adora a su imaginación, conforme a sus inventos, justificando que dicha adoración nace de una buena intención del corazón. Eso también ocurrió con este par de hombres que trajeron fuego extraño. Y dijeron, vamos a ofrecer fuego, pero no el que Dios pidió, y Dios no lo recibió. Hermanos, cuando nosotros conocemos la doctrina, tenemos la convicción que el modo aceptable para adorar a Dios fue instituido por Él mismo. No es a la manera en que nosotros se nos ocurra, ni porque suene bonito, ni porque me haga llorar, ni porque me haga temblar. No, es a la manera de Dios. Me adorarán en espíritu y en verdad. Pecamos en el nombre de Dios cuando usamos su gracia para pecar habitualmente. Hermanos, un pecado
Podemos llegar a pensar que un pecado más, un pecado menos, total, el Señor me ha perdonado. No olvidemos que aún tenemos la capacidad de pecar, tenemos también esa capacidad de no pecar. Por eso fuimos regenerados, por eso es una obra poderosa que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Ya tenemos la capacidad de no pecar. Así es que revisemos que la conducta sea congruente con la doctrina que profesamos. Tiene que eso ir de la mano. Lo que yo digo creer de la Escritura debe estar a la par de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y esa misma herramienta, hermanos, nos puede ayudar no solo a evaluar nuestras vidas, sino también a reconocer a los falsos maestros, a los que son incongruentes. Predican una cosa, pero viven completamente apartada de esa verdad. Y el Señor, mire, el Señor nos fue ejemplo de publicar a esos hombres. Y Él lo hizo con los fariseos. Él los dejó abiertamente para que sus discípulos supieran: cuidado, escuchen lo que enseñan, porque lo que enseñan está bien, dijo el Señor, pero sus prácticas no las sigan. Hermanos, los falsos maestros pecan en el nombre de Dios usando la Biblia malintencionadamente para justificar su condición pecaminosa. Como ellos no estiman la ley moral de Dios, pues lo mejor es enseñar que esta no tiene vigencia. ¿Usted no ha escuchado? No, mire, de la ley moral son 9 de los mandamientos que sí habla el Nuevo Testamento, pero del cuarto por ningún lado usted lo encuentra. Son ellos los que quieren abolir la ley del Señor. No solo pecan ellos mismos, sino que además vienen a ser piedra de tropiezo para los más pequeños. Nuestro Señor condenó a los que son de esta calaña cuando Él dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, la invitación es sencilla. La invitación es a que no prestemos nuestros oídos para escuchar a cualquier charlatán que puede envolvernos en sus meloserías, sino por el contrario, que estemos firmes en la sana doctrina que en la cual hemos sido enseñados. Y si quizás hoy es el día en el que alguno de los aquí presentes no ha confiado en Jesucristo, no lo ha tenido en cuenta como Señor y Salvador de sus pecados, hermano, hoy es tiempo de que oremos por esas almas, que oremos por aquellos e imploremos que sea el Señor trayendo esa salvación y el arrepentimiento y la fe tan necesarios para que puedan entender que la salvación es en Jesucristo y que de su boca, su palabra brota es vida eterna. Él es Rey. Todos deben saber que Jesucristo es Rey, Rey soberano, que no tendrá por inocente al culpable, pero sí tendrá misericordia si hay un pecador que se vuelve a Él. Y en vez de seguir ese camino de perdición, ahora encamina sus pasos para buscar el perdón santo de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tiempos peligrosos vivimos. Tiempos muy peligrosos, en donde el Evangelio está siendo minado de muchas formas. Cierro con esto. En un tiempo, la palabra del Señor siempre ha sido perseguida, ha sido manipulada, desde el mismo Satanás en el huerto del Edén. En el tiempo de oscuridad, la Biblia le fue quitada al pueblo y ahora la mecánica pareciera ser otra. Llenos de Biblias, pero sin entendimiento. Sin entendimiento. Y bien dice la Escritura que necesitamos es de la dependencia de Dios, de su Santo Espíritu, para que nos ilumine, porque Él ha prometido revelarse
a través de su palabra. Sencillamente seamos obedientes, hermanos, y seremos guardados del error. Vamos a orar.